Comenzamos entonces. Muy buenas tardes tengan todos, muchachos. Sean bienvenidos a nuestro curso de sistemas expertos. En el día de hoy vamos a hacer un repaso, un resumen general acerca de los contenidos que hemos visto y que corresponden a dicha evaluación. Comencemos entonces con nuestra revisión de contenidos. Vamos a comenzar desde lo que es la unidad, el final de la unidad número 3, la parte que trata acerca de afianzamiento visual en Prolog. Como sabemos, aquí les coloqué la explicación un poco en forma de texto para que la tengan, porque a veces por audio como que no la están agarrando mucho. Visual Prolog es un lenguaje de programación multiparadigma basado en el lenguaje lógico llamado Prolog, cuyo objetivo es facilitar el desarrollo de soluciones informáticas basadas en lo que es conocimiento complejo, que enfatiza problemas habitualmente vinculados a lo que es la inteligencia artificial. Respecto a esto, Visual Prolog es un lenguaje de programación que se considera como de alto nivel, muy potente y seguro, que combina las mejores características de los paradigmas de programación lógicos, funcionales y orientados a objetos. Por eso es que se dice que es multiparadigma, porque él está combinando esas tres formas, esos tres paradigmas de programación de una manera muy consistente y elegante, permitiendo construir aplicaciones para la plataforma Microsoft Windows, tanto de 32 como de 64 bits. Asimismo, entonces, Visual Prolog admite soluciones avanzadas de tipo cliente-servidor, siendo especialmente adecuado para tratar con problemas que implican la gestión de conocimientos complejos, utilizando para ello un potente sistema de manejo de objetos, lo cual posibilita el diseñar aplicaciones de manera muy rígida en cuanto a su sintaxis, pero al mismo tiempo beneficiarse de un acoplamiento muy flexible, permitiendo esto reducir lo que es el tiempo y el esfuerzo requerido para el desarrollo e incluso minimizar en cierta forma los costos de mantenimiento. Vean que cuando hablamos de Visual Prolog ya hemos nombrado algunas de estas características fundamentales en clases anteriores. Visual Prolog es entonces un entorno de desarrollo enfocado específicamente en lo que son sistemas expertos, el cual se basa en programación lógica y utiliza el mecanismo de razonamiento con encadenamiento hacia atrás para sus procesos de evaluación. Ustedes se recuerdan que ese encadenamiento hacia atrás lo que implica es que va desde el final, desde la última premisa hacia la primera, resolviendo cada una en dicho orden, y en el caso de que falle alguna premisa, las anteriores se consideran como inválidas, inclusive muchas veces invalida todo el proceso. De allí que en Visual Prolog no es necesario programar el proceso de razonamiento, ya que se encuentra preimplementado. Recuerden eso, porque eso generalmente lo pregunto. No hay que programar el proceso de razonamiento, porque se encuentra preimplementado, por lo que solo es necesario alimentar al sistema de la experiencia requerida, es decir, del conocimiento del experto humano, para lo que es la construcción de la base de conocimientos requerida por el sistema experto que se quiera desarrollar. Es decir, la mayoría de la parte lógica de este lenguaje ya está preimplementada, solamente hay que ponerla a funcionar.
Por otro lado, tenemos algunas diferencias importantes entre lo que es el Visual Prolog y el Prolog tradicional, especialmente aquellas referidas a los siguientes elementos: la estructura del programa, la gestión de archivos y el acceso al alcance, así como su carácter de ser más orientado a objetos. Vamos a ver, cuando hablamos de la estructura del programa, lo que debemos buscar es comprender cómo realizar las declaraciones y definiciones y cómo podemos indicar el objetivo principal que el programa debe buscar utilizando palabras claves específicas. Vean que aquí tenemos algunos ejemplos de estas palabras clave, estas que están como en un verde, no sé cómo llamarlo, un verde a mi criterio feo, no sé. Estas son palabras claves del Visual Prolog que ustedes ya han utilizado. Aquí tenemos un ejemplo sumamente sencillo. También debemos tomar en consideración ciertos aspectos relacionados con lo que es la gestión de archivos, ya que, como dijimos en repetidas ocasiones, Visual Prolog ofrece diversas funciones para organizar la estructura del programa a través de múltiples tipos de archivos. Si se recuerdan cuando estábamos trabajando, fíjense que tenemos, al menos en esta carpeta que es nuestra carpeta principal de trabajo, por lo menos existen 2, 4, 6, 8 tipos diferentes de archivos. Tenemos .cl, tenemos manifiesto, .pac, .ph, el .pro, que es el que más utilizamos, que es donde está el código fuente, el archivo de versión, el de icono de presentación y el de identificadores. Y eso que aquí estamos hablando solamente de cómo queda el sistema en el momento en que creamos la aplicación, es decir, la estructura genérica que él coloca la primera vez que compilamos nuestro sistema. A medida que vamos avanzando en dicho propósito, en dicha construcción, esta cantidad de archivos va aumentando. Les pregunto yo en este punto, a ver si se recuerdan, que es una pregunta que también estaba colocando por allí por el examen, sencillita. Esta imagen que está aquí, esta estructura que está aquí, corresponde a una aplicación de tipo consola o de tipo gráfico. Gráfica, profesor. ¿Por qué saben que es de tipo gráfico? Aparte del nombre, claro está. Pero ¿por qué saben que Ah, corresponde? DLG. DLG, no. Mayormente ese DLG puede no estar presente en un elemento gráfico. Lo que sí les implica a ustedes, les muestra que están en presencia de un componente de tipo gráfico, es esta carpeta, la carpeta Task Window. Al ustedes ver dicho elemento en alguna aplicación de Visual Prolog, ya saben que se refieren a una aplicación de tipo gráfico. Vean que inclusive aquí en el código, al usted ver instrucciones tipo Task Window, igualmente saben que se están refiriendo al modo gráfico, que es otra cosa que se puede preguntar. Este fragmento de código, ¿a qué pertenece? ¿A una aplicación de tipo consola o a una aplicación de tipo gráfico? Entonces, Consola, profe. no. Al tener Task Window es gráfica. Tienen que estar pendientes porque esa pequeñita respuesta mal puesta, y eso que es algo sencillito, les puede costar varios puntos en el examen. Bueno, vamos a continuar entonces. Seguimos revisando.
también podemos pensar en cuanto a lo que sería problemas de acceso al alcance. Un programa de Visual Prolog puede recoger funcionalidades desarrolladas en otros módulos, utilizando un concepto denominado identificación de alcance. Pregunto aquí para seguir tipo examen, ¿cuál de las cláusulas que tienen allí en pantalla, tienen varias en color verde claro, es la que les va a permitir la gestión del alcance? ¿Cuál o cuáles? Porque ahí realmente están dos diferentes. ¿Cuál de esas cláusulas, estamos hablando de cláusulas, de sentencias, de predicados, es la que les Consola. va a... ¿Consola dónde? Vean que Open. la instrucción que les permite ampliar el alcance de esa pequeña aplicación es esta. Y por otro lado, la herramienta, la utilidad que le permite hacer la misma función es esta otra. 2 puntos, 2 puntos, o sea, 4 puntos. Ahora, en cuanto a funcionalidad, en cuanto a rendimiento, ¿cuál es la diferencia entre usar esta función open o usar esta forma con el nombre de la librería y 4 veces punto antes de la sentencia correspondiente? Una librería. Ajá. No, estamos hablando de la misma librería. Pero ¿cuál es la diferencia para el sistema entre colocar la librería aquí y hacerlo así? Buenas noches, profesor. Ah, mira, aquí está el voluntario que va a contestar. Diga, señor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en la parte de implement ya afecta a todo y obviamente que los comandos en la parte inferior se reduce, pues, ¿no? Bueno, ahí más o menos está por ahí la idea, pero bueno, la diferencia es lo siguiente. Primeramente, desde el punto de vista de rendimiento del sistema. Después lo hablamos desde el punto de vista del programador, que fue lo que usted pensó, pero es buena la idea. Con el Open se carga la librería completa y de manera permanente durante toda la ejecución del programa. Esto implica mayor consumo de recursos. Cuando lo hacemos como está en la parte de abajo, con el llamado puntual de un elemento específico a través de 4 puntos, se carga solo ese componente al momento de utilizarlo. Y una vez que terminemos de usarlo, se liberan los recursos vinculados. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la ventaja y la desventaja? Si nosotros solamente vamos a usar muy pocas instrucciones pertenecientes a una librería, deberíamos usarla de la forma que está abajo para no tener ese peso muerto en nuestro sistema. Si nosotros vamos a usar constantemente dichas funciones, deberíamos usar entonces la de arriba para facilitar. Apaguen el internet, por favor. Profe, ¿puede repetir? No se le escuchó bien, profe. Bueno, vamos a repetir, sí, porque salió que la conexión está un poquito inestable. Repito por aquí. Las diferencias son las siguientes. En primer lugar, el Open carga la librería completa y de manera permanente durante toda la ejecución del programa. Esto implica mayor consumo de recursos, pero a la vez facilita el trabajo del programador, porque no va a tener que estar colocando el nombre de la librería cada vez que utilice alguna de sus instrucciones. Por otro lado, cuando no colocamos ese elemento aquí en el Open, estamos consumiendo menos recursos, porque no se carga la librería completa, sino que cuando utilizamos una instrucción como la que está abajo, se llama al momento de forma temporal a la librería, pero solamente a ese elemento que vamos a usar, a esa sentencia. Se utiliza y se vuelve a liberar la memoria, es decir, se descarga ese archivo o ese componente del sistema. Y esto hace
que sea mucho menor el consumo de recursos. ¿Entiende la idea ahora? Bien, profesor, está bien. Menos un punto, ¿no? Mínimo. ¿Ah? Uno Punto no. adicional. Si le sale esa pregunta serían 2, no 1. Porque acuérdense que son 10 preguntas, 2 puntos cada uno. Gracias, profe. Inclusive Ya de vamos eso, todos, profe, gracias. inclusive de eso que acabo de explicar ahorita, probablemente no sea una pregunta, sean 2 o 3 para que les pueda salir alguna de las versiones. Bueno, Correcto, profe. continuamos entonces. En cuanto a lo que es la orientación de objetos, decimos que un programa Visual Prolog se puede escribir como orientado a objetos, utilizando las características clásicas de dicho tipo de aplicaciones. Ya que Visual Prolog es un lenguaje fuertemente orientado a objetos. El código entero que se desarrolla para cualquier programa se coloca en las clases apropiadas. Cada uno de esos tipos de archivos que vieron al principio representa una clase para este lenguaje, según sea necesario. Esto sucede de manera predeterminada, incluso si no estamos interesados en lo que es el manejo de características orientadas a objetos. Ahora bien, cuando hablamos de las diferencias en cuanto a lo que es la estructura del programa,